porque de lo que vamos a hablar es precisamente de eso, de las diversas áreas que hay en nuestra vida y de cómo es que estamos actualmente en cada una de ellas. Creo que son temas que normalmente no revisamos, vivimos en automático, vivimos como robots, así como de manera muy superficial, y nos acostamos a dormir y el otro día amanecemos y desayunamos y nos vamos al trabajo y estamos con la pareja o estamos con las amistades, en fin, pero como de una manera muy automática, muy en automático, como sin tomar conciencia de realmente cómo es que estoy viviendo lo que estoy viviendo y de qué depende o de qué ha dependido. Si estamos haciendo un alto en el camino el día de hoy, la pregunta en realidad sería ¿de qué ha dependido o de quién o de qué como tal depende que mi vida sea lo que es el día de hoy? Porque normalmente pues no nos detenemos a pensarlo, como lo decía, pensamos que la vida es así. Entonces bueno, yo te pediría que ahorita te concentraras por unos instantes, solo por unos instantes, en lo que tiene relación con tu vida. Esto es en lo particular, lo que tiene relación con tu familia, que pensaras realmente cómo es tu relación con tu familia, si es realmente ideal la relación que estás teniendo con tu familia o no, o hay algunos conflictos, o regularmente o sistemáticamente has tenido conflictos específicamente en lo que tiene que ver con este tema. También pues te pediría que pensaras en tu economía, en tu trabajo, en tu manera de ganar dinero, si realmente estás haciendo lo que quieres hacer o estás trabajando solamente en un determinado lugar porque no había otro lugar donde trabajar, que es algo muy común. Las personas en un país como el nuestro tristemente llegan a un trabajo y aceptan una propuesta de trabajo pues porque no hay oferta, entonces en donde te ofrezcan, pues ahí, ¿no? Tristemente así es, y por lo tanto hay mucha gente que no trabaja o que está realizando una actividad profesional que no es necesariamente ni para la que nació, ni tampoco aquella que le esté actualmente generando una tranquilidad, tampoco a nivel económico en muchas ocasiones, y sobre todo pues el gusto. Cuando tú estás haciendo lo que te gusta, las cosas salen bien sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque naciste para eso, porque la creatividad se desarrolla cuando estás disfrutando de esa actividad sin necesidad de que hagas ningún esfuerzo, tampoco. También te pediría o te sugeriría que pensaras en tu pareja, si la hay, y que también, en el caso de que no hubiera pareja actualmente, pues pensaras también en eso, en por qué o para qué no hay una pareja en la actualidad. Hay personas que viven muy bien sin pareja, conozco varias personas que cuando menos eso dicen, que esa es otra, ¿no? Cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué no tienes pareja? No, la verdad es que no estoy bien, pero en el fondo tal vez anhelen tener una relación estable y contestan eso, pues, porque no es muy grato mostrarle a las personas o abrirse de corazón o de capa con las personas y decir la verdad de las cosas que sí anhelaría tener una pareja, pero no la tengo, ¿no? Muy bien, otro tema que también valdría la pena a lo mejor revisar de manera muy superficial, pero sí detenernos un poquito a reflexionarlo, es en relación con las amistades. Dice que las amistades son un reflejo de nosotros. Hay personas que tienen puras amistades divorciadas, o puras amistades solteras, o puras amistades con conflictos matrimoniales, o X. Parece ser que esto tiene una razón, científicamente hablando, mucho más profunda que nada más el hecho de ser, como tenemos vidas semejantes, pues entonces nos entendemos muy bien. Hoy vamos a revisar realmente cuál es lo profundo y lo científico que tiene relación con el tipo de pareja que tienes, si es que la tienes, con por qué no la tienes, con el tipo de amistades, con el tipo de trabajo, con tus relaciones familiares, etcétera, todo lo que aparece aquí al frente. También en relación con tu cuerpo, si padeces algún síntoma de manera sistemática, si tienes una enfermedad como tal ya diagnosticada, en fin, todo este tema también es un reflejo de lo que vamos a revisar, ¿de acuerdo? Hace un momento decía que cómo es que ha derivado en lo que es mi vida el día de hoy. Nosotros pocas veces nos ponemos a reflexionar en qué es todo lo que ha pasado antes del día de hoy para que yo me encuentre hoy haciendo lo que estoy haciendo, viviendo como estoy viviendo, con la persona con la que estoy viviendo, etcétera, todo lo que tiene que ver con estas diferentes áreas de la vida. Casi nunca nos ponemos a pensar en cómo es que llegué a este momento de mi existencia. Independientemente de la edad que tengas, creo que vale la pena hacer pues, pequeños saltos en el camino para ver si realmente estoy donde quiero estar o no, y hacer pues, los ajustes que considere pertinente cada quien. Yo les voy a hacer, me voy a permitir, me voy a tomar la libertad de hacerles algunas recomendaciones en relación con esto, para que se pueda, si es que siguen estas recomendaciones, porque está comprobado que dan resultados, para poder elevar un poquitito, aunque sea, nuestra calidad de vida. Creo que siempre podemos estar mejor, todos podemos estar mejor en todos los ámbitos de nuestra existencia, y hoy vamos a ver por qué estamos así y de qué manera podríamos mejorarlos.
Algo que me parece muy importante aclarar en este momento es que, bueno, nada es coincidencia. Que tengas la pareja que tienes o que no tengas pareja no es coincidencia. No es que así es la vida, o por casualidad, o por un castigo divino, o de no sé quién, o porque es la cruz que me mandó no sé quién, tengo que andar cargando. Nada de eso es cierto en realidad. Son creencias que nos han venido inculcando y que cuando no vivimos la vida como la queremos vivir, siempre pensamos en eso. Pues es que así es la vida, esa es la cruz que Dios me mandó, o es que pues es normal que las cosas sean así, o yo por casualidad estoy en esta circunstancia, o es una coincidencia que yo me haya encontrado con una determinada situación y por eso estoy padeciendo. Nada de eso es cierto. Una de las recomendaciones que me parecen más profundas y más importantes en este tipo de pláticas es cuestionar todas tus creencias. Somos un reflejo de nuestras creencias en todos los sentidos, incluso físicamente, somos un reflejo de nuestras creencias. Nada más que aquí el tema es que las creencias están instaladas, por decirlo de esta manera, en lo más profundo de nuestro inconsciente. O sea, no somos conscientes de esas creencias. Y nada más existen dos tipos de creencias. Aquellas creencias que son potenciadoras, que te han permitido estar tan bien como has estado o como estás en este momento en algún área de tu existencia, y las creencias limitantes, que son las creencias precisamente que te han limitado y que no te han permitido salir adelante en alguna o en algunas, o en varias de las áreas de nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, hasta aquí voy bien, digo, yo digo que yo sí, pero no sé ustedes. ¿Cómo van? Muy bien, entonces lo primero sería eso, ¿no? Romper paradigmas, dejar de hacer las cosas que venimos haciendo normalmente, porque nos van a seguir dando los mismos resultados. Digo, Albert Einstein lo dijo hace muchos años. Es un principio de locura, lo dijo más o menos en palabras más o menos. Digo, un principio de locura pensar que si sigo haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Bueno, se escucha así como obvio, ¿no? Sin embargo, como somos seres de hábitos, si en algún momento una determinada conducta o un determinado tipo de decisión me dio resultados o resultados que no esperaba, me caso con esa idea, me caso con esa decisión y entonces estoy todo el tiempo sobre lo mismo, porque como ya me dio resultado alguna vez, creo que siempre me va a dar resultado y no necesariamente es así. Entonces hay que romper esos paradigmas, esas costumbres y esos hábitos de pensamiento y sobre todo esas decisiones, porque no necesariamente siempre van a dar el buen resultado que te dieron en algún momento, ¿no? O sea, todo el universo está en una evolución constante y si nosotros no evolucionamos en ese sentido, pues no vamos a estar obteniendo los resultados que esperamos. Pero sí hay que romper patrones de pensamiento, que son los que derivan en decisiones, y hay que también cuestionar nuestras creencias. Todas nuestras creencias hay que cuestionarlas. La gran mayoría de ellas no son ciertas. La gran mayoría de ellas no son ciertas. Y al decir no son ciertas me refiero específicamente a que no son por experiencia propia. O sea, tú no crees en algo firmemente necesariamente porque lo hayas vivido, lo hayas experimentado. O sea, tú crees en eso porque algún líder de opinión en alguna parte, en algún periodo de tu existencia, que normalmente es en la primera infancia, que termina alrededor de los 7 años, dependiendo del grado de madurez de tu niño, pero normalmente es todo lo que escuchaste en esa primera infancia, principalmente de tus líderes de opinión. Eso se instala en el inconsciente como una creencia absoluta, como una verdad absoluta, como una verdad absoluta. Cuando en realidad de quien le escuchaste es muy probable que sea verdad para esa persona por experiencia propia, pero tú la tomas como si fuera una verdad que nunca has experimentado, nunca has probado, no sabes si realmente eso es verdad o no, pero como lo tomaste como cierto, porque provenía de una persona que para ti es líder de opinión, ahí es en donde se establece el problema, donde se instala el problema. Si no lo has vivido, ¿cómo sabes que en realidad es así? Entonces, un paréntesis en este tema sería pasar a la parte consciente, lo que tienes en el inconsciente. Esto es hacer conciencia, tomar conciencia de que hay creencias que me están limitando en relación con la pareja, creencias que me están limitando en relación con la economía, creencias que me están limitando en relación con mi salud, creencias que me están limitando en relación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien cuál área de nuestra vida es la que requiere mayor refuerzo para poder estar mejor. Nadie más que tú lo sabe, y nadie más que tú sabe lo que se siente estar ahí, vivir en tu mundo interior. Eso nadie lo va a saber, aunque lo describas de la manera muy específica y muy detallada. De todas formas, nadie va a saber jamás qué se siente vivir en tu cabeza, qué se siente vivir en tu mundo interior. Por eso es tan importante, porque es algo que solamente tú conoces y solamente tú padeces. ¿Ok? Muy bien. Empezando un poquitito con la parte científica y para sustentar cómo es que funciona la vida en realidad, es necesario hablar de que todo es energía. Absolutamente todo es energía que está vibrando alrededor nuestro. Incluso esto a nivel macro, a nivel micro y a nivel subatómico, todo es energía. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, nuestro diseño biológico,
no está facultado para poder detectar cosas que están presentes, por ejemplo, ahorita visual, cosas visuales que no alcanzamos a percibir. O sea, entre su servidor y ustedes hay algo en medio, nada más que nosotros no lo percibimos porque nuestro diseño no está preparado para ello. Hay sonidos, incluso, aparte de mi voz en este momento, en este salón, hay otros sonidos que están presentes que tampoco alcanzamos a percibir por el diseño que tenemos en nuestros oídos. Pero hay muchas cosas que existen, que ejercen una influencia muy importante en cómo es que estamos creando nuestra existencia de manera cotidiana, pero no la percibimos. Entonces nos vamos a ir a esto nos vamos a poner un poquito cuánticos, nos vamos a ir realmente a la parte más profunda de lo que tiene que ver con la existencia en este plano material, y es la vibración. Todo vibra, todo está unido. Esto es un comentario evidentemente holístico. Todo absolutamente está unido. Esto ya ha sido comprobado de muchas formas. Se separa una partícula que comparte información, esto es, se divide una partícula, ambas llevan la misma información, y una partícula la envías, no sé, a China, o a la Luna, o a Júpiter, a donde sea, y en el momento en el que estimulas la partícula que está aquí, en ese preciso instante se estimula la otra. Esto lo llamaba Albert Einstein el efecto fantasma, porque él no encontraba originalmente cuál era la explicación de que algo que estaba a miles y miles de kilómetros de distancia percibía el mismo estímulo y tenía la misma respuesta física. Eso es lo que no entendía. Hoy se sabe perfectamente bien que lo que provoca precisamente esa reacción, aunque aparentemente para nosotros haya una distancia muy grande, es que todo está unido, absolutamente todo está unido. Cuando tú tienes un pensamiento, dependiendo del tipo de pensamiento que estés teniendo, estás ejerciendo una influencia muy importante sobre el campo cuántico, que es el campo que todo lo sustenta, es el éter, nada Brahma, en fin. Es eso que todo lo sustenta, eso está conectando absolutamente todo lo que tiene que ver con la materia, lo veamos o no lo veamos, ¿de acuerdo? Un ejemplo que tiene que ver con la parte sonora, o sea, con la parte de los sonidos, son estas láminas que estoy presentando al frente. Estas láminas son láminas metálicas, delgadas, que tienen ya sea arena o cloruro de sodio o sal, que al ser sometidas a ondas sonoras toman una determinada forma. Esto se llama cimática, ya tiene muchas décadas que fue descubierto esto, y lo que quiero transmitir es, a través de esta imagen, es que absolutamente todo lo que suena, todo lo que vibra, causa un efecto sobre la materia, un efecto físico sobre la materia. No nada más es sonido que perciben tus oídos y punto, están causando un efecto sobre tu biología, incluso dependiendo del tipo de sonidos a los que tú estés expuesto. Por eso es importante, adelantándome un poquitito a la siguiente lámina, escuchar música clásica, Bach, Mozart y Beethoven principalmente, porque la manera que está compuesta esas melodías, la estructura musical que tienen esas melodías causa un efecto favorable para nuestra biología e incluso para nuestra psicología también. De hecho, Masaru Emoto, que ya no está con nosotros en este plano, o no sé si esté, pero en ese cuerpo ya no, por lo pronto, descubrió hace muchos años que los pensamientos ejercían una influencia sobre la materia a determinada distancia. La estructura molecular de las cosas se modifica cuando recibe ese estímulo de un pensamiento. Eso lo experimentó primero que nada con líquidos y después con sólidos. Ahora ya está, por supuesto, usted tiene también algunas décadas que lo experimentó, ya está perfectamente comprobado que si tú tienes un pensamiento de odio, de rencor, de coraje, etcétera, ejerces una influencia sobre la materia específicamente, y no solamente hacia afuera, sino obviamente en tu propio cuerpo, que lo que hace es modificar la estructura molecular del mismo y hacerla amorfa, hacerla densa. Obviamente eso genera muchísimos problemas a nivel biológico, síntomas y enfermedades como tal, si de manera sistemática la persona está teniendo ese tipo de pensamientos. Por otro lado, por supuesto, pues también están los pensamientos positivos, los pensamientos que están asociados a la vibración de amor, que lo que hacen es, al congelarse, en este caso, al congelarse el líquido, se observa perfectamente la estructura molecular, que es geométrica, en el caso de que se hayan emitido hacia esa gota de agua, por ejemplo, pensamientos relacionados con el amor, sobre todo con el amor incondicional. Algo que quise anotar ahí, o quise presentar aquí, es lo que tiene que ver específicamente con los pensamientos en cuanto a una secuencia inequívoca. Esto es una secuencia infalible. Tú tienes un pensamiento
Y dependiendo del tipo de pensamiento que estás teniendo, emites una determinada frecuencia vibracional hacia el campo cuántico. Esa frecuencia vibracional causa, como decía, un efecto como tal. Ahora, tú tienes un pensamiento, dependiendo del tipo de pensamiento que tienes, evidentemente siempre va a derivar en una emoción. No hay manera de pensar algo y no sentir una emoción posteriormente. Aunque sea sutil, porque bueno, depende del tipo de pensamiento y el efecto que este pensamiento esté causando en tu mundo interior, es lo sutil o lo importante de la respuesta emocional que vas a tener inmediatamente después del pensamiento. Esa emoción que estás experimentando siempre se convierte en una actitud, esto se refleja o se manifiesta como una actitud. Esa actitud puede ser manifestada de manera verbal, puede ser manifestada a través de tu lenguaje corporal o simplemente con la sensación que estás experimentando, aunque no sea manifestada a través de tu lenguaje corporal ni de manera verbal, es algo que estás emitiendo al campo cuántico y siempre llega a algún lado y también siempre regresa, ¿no? Esa parte también es muy importante. Siempre regresa aquello que enviamos al campo cuántico. Y bueno, constantemente estamos tomando decisiones. Voy a la conferencia, no voy a la conferencia, qué ropa me pongo, etcétera, etcétera, qué como hoy, a qué hora me voy, etcétera. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y evidentemente todo el tiempo estamos obteniendo un resultado derivado de esas decisiones. Y esas decisiones siempre están siendo tomadas bajo un determinado estado emocional, esto es, bajo una determinada emoción, bajo una determinada actitud. Si vas a tomar que es una primera recomendación, desde luego, si vas a tomar una decisión de trascendencia en tu vida, toma en consideración el estado emocional que estás experimentando en el momento de la toma de decisión. Y si lo consideras pertinente, espérate mejor, unos minutos, unas horas, unos días, dependiendo de lo que se trate, por supuesto, para tomar esa decisión. Y siempre, siempre checa qué estado emocional estoy experimentando en este momento en el que voy a decidir esto. Porque el resultado está determinado por eso, ¿no? Muy bien. Solamente existen, de manera general, por supuesto, dos tipos de emociones. La de mayor frecuencia, la más alta frecuencia, es la que está asociada con el amor, y el amor, específicamente el amor incondicional, es la más alta frecuencia de vibración, con todo lo que eso implica en cuanto a los efectos que ocasionas en el campo cuántico y en la materia como tal. Y la opuesta, pues es el miedo, todo lo que tenga que ver con el miedo, la ira, el coraje, el rencor, etcétera, etcétera, que están asociados al miedo, son frecuencias muy bajas, son frecuencias muy densas. Específicamente la del miedo es la frecuencia de mayor densidad. Ahora, otra cosa muy importante también a nivel de relaciones, una persona que tiene miedo es una persona fácilmente manipulable, una persona que vive en el amor propio antes que otra cosa, porque aquí también estamos mal educados, ¿no? Ese tema del amor y de dar todo y entregarlo todo y amar a los demás incondicionalmente y desprenderte de lo tuyo para darlo, eso no necesariamente es lo más recomendable. Amor, me refiero específicamente a amor propio. Esto es, en Oriente se habla mucho de la analogía de la copa de vino. Esto es, llena tu copa de amor y derrámala sobre los demás. Pero no vacíes tu copa de amor para dársela a los demás, porque entonces tú te estás haciendo un daño que tarde o temprano se va a reflejar en tu existencia, tanto a nivel biológico como a nivel de circunstancias y conflictos de vida. Es llena tu copa de amor y derrámala sobre los demás. Este tema de los hijos, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos hijos y siempre hemos escuchado que te quites el pan de la boca para dárselo a tus hijos, que dejes de hacer cosas para dárselo a tus hijos, que le des todo a tus hijos. Lo primero es que les estás enseñando a olvidarse de ellos, porque tú te estás olvidando de ti. Y la otra es, eso no es una muestra de amor incondicional, es una muestra de falta de amor propio. No estoy diciendo no le des a tus hijos, de ninguna manera lo sugeriría, por supuesto que no, pero a lo que me estoy refiriendo específicamente es a que ellos vean en ti un gran amor propio, para que se aprendan a querer también. Porque el día de mañana, cuando son maltratados por la pareja o X o Y circunstancia, les preguntas, oye, ¿cómo es que no exiges tus derechos? ¿Cómo es que permites que te traten así? ¿Cómo es que dejas que te hagan y que te deshagan? Pues eso me enseñaste que hay que olvidarse de uno para volcarse en amor sobre las demás personas. Y eso es lo único que estoy haciendo. Uy, perdón, no. Si los que tenemos hijos ya de ciertas edades hubiéramos escuchado esto a lo mejor, y sobre todo lo hubiéramos aplicado, porque una cosa es escuchar y otra cosa es llevártelo puesto, ¿no? Y aplicarlo. Esa es la parte más importante, que trascienda el comentario y la sugerencia. Si realmente hubiéramos sabido esto en buen tiempo, pues a nuestros hijos les hubiera ido mejor. Aunque otra cosa que también me queda muy claro,
es que los hijos escogen a los padres antes de llegar a este plano, porque en su proceso evolutivo y de conciencia necesitan tener un padre como yo y una madre como ella. Aquí está aquí su papá de mis hijos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido también hay que quitarnos la culpa, porque hay muchas personas, muchos hombres, sobre todo mujeres, que viven flagelándosela todo el tiempo porque no hicieron las cosas de manera correcta con sus hijos. Eso también es una parte muy densa, de muy baja densidad, de muy baja vibración. Tanto hacerse la víctima como estarse culpando constantemente de las cosas. Tomaste la decisión que consideraste pertinente a cada momento de acuerdo a la información y al proceso evolutivo que tenías, a la experiencia y a tu sabiduría. No lo hiciste a propósito. Entonces, pues, ¿para qué flagelarse, no? O sea, sí, pobres de mis hijos, porque padecieron mucho en algún momento, en general lo digo, y obviamente en lo particular también. Sin embargo, pues no fue a propósito. Tú no puedes dar aquello que no tienes. Tú no puedes darle a los demás aquello que no tienes para ti mismo. Entonces, pues no fue a propósito. Sí hubo daños, sí, por supuesto que lo hubo, y me hago responsable de ello, pero no vivo sintiéndome culpable hoy, porque sí lo viví. Pero hoy no me siento culpable, porque sé que hice lo que pude y lo que yo creí que estaba bien hecho, punto. Y eso mismo hicieron nuestros padres. Y ojalá que nuestros hijos escucharan esto cuando tengan sus propios hijos, para que a lo mejor tengan un elemento más, una herramienta más que no teníamos nosotros en su momento, pues para poder educar de una manera más adecuada, ¿no?, a los hijos. Pero bueno, me proyecté y me extendí. Es que me terapeo en estas cosas, no sabes, voy a salir muy bien de aquí. Ok. Buda dijo en algún momento que ni tus peores enemigos te pueden hacer el daño que tú te puedes hacer a ti mismo con tus propios pensamientos. Fíjate, volviendo al concepto de tu mundo interior, tú sabes cómo piensas, y sabes qué es lo que piensas, y sabes el efecto que causan los pensamientos que estás teniendo constantemente, sobre todo aquellos que son pensamientos no buenos, para no hablar en términos negativos, aquellos pensamientos que sabes que te afectan, que sabes que te hacen sentir no muy bien, pero que lo haces de manera sistemática, que son patrones de pensamiento que constantemente están apareciendo, y si estoy otra vez pensando de la misma manera, ya me estoy sintiendo otra vez igual. Entonces, en ese sentido vendría una siguiente sugerencia, que sería: monitorea tus pensamientos, cuida los pensamientos que estás teniendo para ti mismo, porque están causando un efecto sobre tu biología y sobre las circunstancias que estás experimentando en tu vida constantemente. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo es que yo pienso como pienso? ¿O por qué? ¿O de dónde viene que yo piense así? Hay algo que se llama filtros perceptuales o filtros de percepción, que lo que hacen en realidad es decodificar la información que proviene del exterior. Esto es, tú estás escuchando esto en este momento, estás viendo esto en este momento, y lo que sucede es que estás recibiendo ese estímulo visual y auditivo, y esos estímulos inevitablemente pasan por esos filtros perceptuales. Esos filtros de percepción lo que hacen es decodificar la información que están recibiendo, y ya decodificada, internalizas la experiencia de una manera distinta a como la experiencia en realidad es. ¿Sí es claro eso? Lo que tú dices que estás viviendo y la manera en que estás describiendo lo que estás viviendo no es así en realidad, porque no hay manera de no interpretar, porque no hay manera de no tener tus filtros de percepción, ¿de acuerdo? Están sustentados principalmente por tus creencias, por lo tanto estos filtros distorsionan la realidad. Y la manera que vemos la realidad, o lo que nosotros llamamos realidad, nunca es así. Por eso me permití poner una figura ahí. Si alguien detecta algo en esa figura, bueno, a lo mejor es muy visual y alcanzó a detectar algo en esa figura. No sé si se aprecie bien a la distancia a la que están ustedes, pero bueno, tiene que ver específicamente con las patas, ¿no? O sea, tú lo ves así de golpe y dices, es un elefante, ¿no? Y sigues leyendo o X. Y ya te distraes. Pero en realidad tiene algo especial ese elefante, que no es tan sencillo detectarlo si no ponemos mucha atención. Hay personas que tienen más desarrollada la parte visual y ven las cosas, no ven las cosas en su conjunto, sino ven las cosas a detalle. Las personas que no tienen tan habilitada, que no es malo, simplemente es una característica de tu personalidad, que no tienen tan habilitada esta parte visual, ven las cosas de manera general, o sea, un campo muy abierto, y no ven específicamente los detalles, y no les es tan sencillo poder detectar este tipo de cosas. Muy bien, continuando con los filtros de percepción, pues contienen programas. Estos programas son información que está en las profundidades de nuestro inconsciente, que tiene que ver, obviamente, con todas las experiencias vividas, tiene que ver con nuestras heridas emocionales,
Todas las personas tenemos heridas emocionales, esto también es muy importante, porque esos filtros de percepción precisamente te hacen ver la vida de esta forma por la historia emocional que has tenido. Hay un libro muy interesante que me permito recomendar, se llama Las 5 heridas del alma que no te dejan ser tú. Este libro hace referencia específicamente a 5 heridas que normalmente son grabadas en nuestra primera infancia, y son la huella de rechazo, la herida de rechazo, que es una herida casi inevitable en el momento del parto. Hay una sensación o una percepción de rechazo que todos tenemos en mayor o menor medida, pero bueno, no necesariamente es la que te puede afectar en el futuro, sino el rechazo de tu padre porque fuiste niña, o el rechazo de tu padre y de tu madre porque pues no era el momento para que nacieras. Entonces, así como ese rechazo original, que sería: estoy embarazada, ¿cómo crees? Porque no es el momento adecuado, por cuestiones económicas, por cuestiones de relación de pareja, por diversas razones, las que sean. Pero eso que sucede en el cuerpo de la madre, cuando la respuesta es de rechazo, de ¿y qué hacemos? ¿Abortamos? Todo eso se graba, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero todo eso se graba. Hablábamos de la herida de rechazo, herida de abandono, que es una herida. Estas heridas que estoy mencionando ahorita pueden ser efectivamente reales o virtuales. ¿Qué digo con esto? Si el niño vive un abandono y tú le preguntas a la mamá: oye, ¿hubo abandono? Y la mamá te dice: no, para nada, yo siempre estuve. O sea, la mamá puede decir que siempre estuvo, o el papá que siempre estuvo presente, nada más que hay muchas formas de estar presente. Sí estabas, pero estabas en tu celular. Sí estabas, pero estabas en tu trabajo, o estabas en la computadora, o estabas pero no estabas, porque estabas metido en la tienda, y cuando yo te dije mira cómo pateó el balón, tú estabas volteando a ver no sé qué otras cosas. Y en realidad para mí eso es no ponerme atención, eso es sentirme abandonado. Y recordemos una cosa, en consulta siempre se ve esto: cuando las personas dicen es que lo viví como abandono, ese es el punto. El punto es cómo lo viviste, no cómo lo describe tu mamá. Tu mamá puede decirte siempre que jamás te abandonó, pero si tú lo viviste así, efectivamente eso es dentro del mundo interior, pues ese es el punto en realidad. La siguiente herida a mencionarse pues sería la depresión, que tiene que ver con los celos, tiene que ver con la infidelidad, por supuesto, cuando hay una relación de pareja en la que la persona tiene mucho apego, tiene mucho miedo, tiene pánico. Realmente yo lo llamaría de esa manera, o lo describiría de esa manera, como pánico que le vayan a poner el cuerno. Eso no necesariamente es con la pareja, eso tiene una historia de traición que tal vez fue grabada o improntada a nivel de inconsciente, cuando sintió que lo estaban traicionando o la estaban traicionando. Recordemos que en todo, en la relación de pareja específicamente, todo nos lo llevamos a la pareja, es nuestro maestro más importante en nuestra vida en realidad, aparte de nuestro espejo. No te voy a explicar esa parte. Muy bien. La otra sería la de injusticia, la herida de injusticia. Los regaños injustos, los castigos injustos también graban una herida y se manifiesta después en las relaciones principalmente, pero sobre todo en la adolescencia y en la adultez. Otra herida importante es la, ¿qué dije? Abandono, rechazo, traición, injusticia y juicio. Cuando juzgan a la persona y humillación. La humillación es cuando regañas al niño enfrente de sus compañeros o enfrente de alguien cuya opinión es importante para el niño y lo regañas, entonces experimenta una sensación de humillación, y también a lo largo de su historia manifiesta un gran temor a ser humillado o se siente humillado de cualquier cosa. Muy interesante ese libro, es Lise Bourbeau, es la autora, es una francesa, y ahí te describe incluso físicamente cuál es el tipo de cuerpo, por decirlo de esta manera, que adoptan las personas dependiendo del tipo de huella o de herida. Y cada una de estas heridas también tiene su propia máscara. O sea, te describe cuál es la máscara que se pone, si la de víctima, la de etcétera, 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 según el tipo de huella que tenga. Y entonces es un poquito más fácil para nosotros trabajarlo conociendo esos temas. Y desde luego para cualquier persona que se dedique a la terapia, pues conocer este tipo de cosas es de gran utilidad para cada uno. Muy bien, y pues ahí están también los filtros de percepción, pues los traumas que generan esas heridas, los complejos derivados de esas heridas, las fobias, etcétera, etcétera. Las fobias normalmente provienen de un evento de alto impacto en el que te tomó por sorpresa
en el que no encontrabas rápidamente la solución y entonces te sentiste en soledad, te sentiste totalmente desamparado, y eso se impronta en nuestro inconsciente y se convierte en una fobia más adelante. Bueno, continuando con las recomendaciones, ya lo había comentado hace rato, monitorea tus pensamientos. Ya sabes cuáles son los pensamientos que tienes, las emociones que experimentas y los resultados que obtienes, porque esto es curioso. Lo decíamos hace rato, se escucha demasiado lógico algunas de las cosas que menciono, sin embargo, la manera de reaccionar habitualmente ya es en automático. Lo has aprendido también, porque lo has repetido tantas veces que ni siquiera piensas en, lo que me está diciendo me provoca un malestar, entonces voy a decirle esto. No, eso es a la velocidad de la luz. Incluso hay veces que ni siquiera te han terminado de decir lo que normalmente te dicen y contestas en automático, o sea, rápidamente tu respuesta emocional, es decir, tu respuesta mental y emocional es automática, no es pensada. ¿Por qué? Porque ya está demasiado trabajado, demasiado habilitado, más dicho de esta manera. Ya se ha habilitado por tanta práctica. Monitorea también tus palabras. Las palabras emiten una frecuencia de vibración hacia el campo cuántico y causan un efecto. La manera en que nos educaron fue de que si hay algo que no funciona y que no está dando, que no está dando los resultados que tú esperas, es un problema, eso es un problema. A la hora que tú etiquetas una determinada circunstancia como problema e internalizas la experiencia ya con esa etiqueta de problema, en eso se convierte, pero adentro de tu mundo. Porque afuera las cosas no son problema, afuera son circunstancias o son situaciones, pero no son problemas. Pero como para ti no es sencillo resolverlo, entonces le pones la etiqueta de problema cuando internalizas la experiencia. Y entonces se convierte efectivamente en un problema, pero dentro de ti, no afuera. Cuando tú te representas una determinada situación o circunstancia como un problema, en eso se convierte internamente y entonces es menos fácil resolverlo, porque ya tiene una etiqueta. ¿Sí es claro esto? La palabra complicada, perdón, la palabra difícil, para comentarlos en orden, cuando están escritas ahí. La palabra difícil también causa un efecto importante. Si alguno de ustedes piensa que dar una plática de este tipo es difícil, aunque estudie, le va a costar trabajo, porque de entrada ya está asumiendo que es difícil. No existen las cosas difíciles en realidad. Las cosas solamente son más o menos fáciles. ¿Sí? ¿Es claro esto? Las cosas solamente son más o menos fáciles. Porque si fueran difíciles, nadie las haría, nadie hubiera podido conseguir hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es difícil. Pero si alguien lo hace, lo ha llegado a hacer en realidad, entonces cualquier persona lo puede hacer. Puede ser más o menos fácil solamente para ti, dependiendo de tus habilidades, de tu experiencia, de tus conocimientos, de X, Y, Z, ¿no? Pero es más o menos fácil solamente. Si tú suples la palabra difícil por más o menos fácil, si tú suples la palabra problema por situación o circunstancia, te vas a enfrentar a la vida con mejores herramientas para poder efectivamente lograr tus objetivos. Pero hay que monitorear al principio los pensamientos, hay que monitorear las palabras. Normalmente las palabras son verbalizadas de manera inconsciente también, es en automático. Esto es difícil, esto es un problema, esto es complicado. Igual, la siguiente sería esta, ¿no? Complicado. Es que, no sé, construir una casa es algo complicado. No, es complejo. Qué diferente siento incluso cuando lo digo, que algo es complicado y lo suplo y digo, no, es complejo. Excelente, es complejo, solamente es complejo. O sea, tiene su chiste, ¿no? Tiene un procedimiento, tiene una estrategia, tiene 1, 2, 3, 4, 5, una secuencia, una estructura, en fin, pero nada más es complejo. Nada más es complejo, no complicado. Miren, todas estas recomendaciones en realidad están enfocadas a la parte emocional. ¿Cómo te puedes ayudar para sentirte mejor? Esto es, para vivir mejor tu mundo interior. Cuando tú hagas algo para experimentar emociones positivas de manera, esto es más seguido. Y lo digo más seguido porque no hay nadie que experimente emociones positivas de manera permanente, eso no existe. Entonces, eso es hasta patológico sería, ¿no? O sea, ¿cómo que nunca te sientes mal? ¿Cómo que nunca te sientes triste? ¿Cómo que nunca estás enojado? ¿Cómo que no sufres? ¿Cómo que no sientes así coraje contra alguien? Eso sería totalmente anormal. Pero la idea es vivir la mayor cantidad de tiempo experimentando emociones positivas, ¿no? Esa es como la finalidad. Hablando de los juicios, bueno, o sea, a mí se me ocurrió esto y me gusta cómo se escucha. Dice, solo la persona perfecta tiene el derecho a juzgar. Lo paradójico de esto es que de serlo, pues no lo haría. O sea,
si es una persona perfecta, pues obvio no juzgaría, ¿no? Pero es la única que en realidad tendría derecho a hacerlo, porque es perfecta, no le puedes decir nada, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y mientras tanto, vivimos como vivimos, porque me queda claro que todos los que estamos aquí tenemos nuestros rollos, tenemos nuestros problemas, nuestros complejos, nuestros traumas, nuestras inseguridades, nuestros momentos menos fáciles, ¿verdad? Para ser congruente. Entonces, aquí de lo que se trata es de tomar conciencia. Dice aquí, Víctor Frank dijo esto: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, cuando yo ya me desgasté verdaderamente por cambiar una determinada situación, llámese como se llame, pareja, trabajo, economía, salud, amistad, lo que sea. Cuando yo me desgasté verdaderamente por hacer un cambio en esa área de mi vida y no lo he conseguido, entonces me veo la imperiosa necesidad de cambiarme yo. Porque bueno, oye, si he probado y veo que no funciona, pues algo estoy haciendo que no es lo adecuado. Entonces es en donde tengo que centrarme, en cómo es que estoy haciendo las cosas y cambiar mi estrategia. Si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir obteniendo los mismos resultados. Eso es lo que decía Albert Einstein. Ahora, hay una parte muy importante también en cuanto al cambio. Muchas personas he escuchado decirlo, así yo lo dije muchas veces también, que las personas no cambian. ¿Por qué? Pues porque te encuentras con que ya voy a cambiar, ya voy a ser tan celosa, ya voy a ser acá, ya voy a ser acá, y al rato te das cuenta con que de todas formas, aunque le costó trabajo, pero fue temporal. De cualquier manera continúa a la larga comportándose la persona de la misma manera. Entonces lo que yo digo, desde mi peculiar punto de vista, es: las personas sí cambian, nada más que los cambios son superficiales, y como son superficiales, son temporales. Lo que necesitamos en realidad hacer, que es una sugerencia muy profunda y muy importante de esta plática, es transformarnos, no cambiar. Yo he cambiado muchas veces, realmente he cambiado muchas veces, y me he percatado que fue nada más de manera temporal, para no perder a la pareja, para no perder el trabajo, para no pero acabo por regresar a lo mismo. Porque un comentario también muy importante de este tema es: quien elige a la pareja, quien elige el trabajo, quien elige a las amistades, quien elige tu economía, quien elige tu ropa y quien elige todo lo que haces y dices y piensas, es tu inconsciente. La recomendación de siempre es: piénsalo muy bien, analízalo, pondéralo, checa los riesgos que hay, etcétera, etcétera, y toma tu decisión. ¿Sabes para qué sirve eso? Para nada. A lo mejor es la primera vez que lo escuchas. Yo lo he dicho muchas veces y estoy convencidísimo de que todo eso no sirve en realidad para nada. ¿Cuántas veces te han dicho: sé más tolerante, no seas explosivo, no seas explosiva, sea así, sea asado, no sé qué, porque tú sabes perfectamente bien qué es lo que está ocasionando los problemas con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo, etcétera, etcétera? Lo hemos escuchado muchas veces. Ninguno de nosotros somos tontos. Sabemos perfectamente bien cuáles son las conductas que tenemos que adoptar para obtener resultados favorables en nuestra existencia. Lo sabemos perfectamente bien. Aquí el tema es que no soy yo el que manda, es mi inconsciente. Esa es de hecho la frase, creo que más profunda, de acuerdo en lo que va a derivar esta plática, que podría mencionar. Estamos acostumbrados a pensar que de manera racional voy a resolver mi vida, y entonces me la paso piense y no duermo y me levanto pensando lo mismo, me despierto en la madrugada y pienso lo mismo, y qué es lo que debo de hacer, y de acuerdo a mi experiencia yo creo que debería ser así, debería ser así. ¡Qué desgaste! Y lo digo realmente así como con pasión, porque lo he vivido muchas veces. Qué desgaste verdaderamente estar piense. Y en realidad, lo que va a suceder, aunque creas que lo analizaste perfectamente bien, es lo que tenga que suceder, de acuerdo a la información que tienes en tu inconsciente, que es hacia dónde va ahorita el tema. Eso de que ya revisé muy bien, y pues esta persona pues viene de una familia y es un muchacho responsable, y sí toma, pero bueno, yo no voy a hacer que deje de tomar. Y me gusta, y está guapo, y tiene esta... Nada. Tu inconsciente está eligiendo a esa persona en particular, porque es con la que tienes que vivir lo que tengas que vivir. O te voy a decir cuál es la razón. No se trata de sufrir, ¿no? Sino, no es por qué. Porque la pregunta siempre ha sido: ¿por qué es así mi pareja? ¿Por qué escogí esta persona? ¿Por qué escogí este trabajo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué padezco? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? No tiene una solución, porque es causa y efecto, es muy newtoniana, es muy de física tradicional. Es ¿por qué?
Pues porque lo conocí o la conocí y porque me cayó bien y me atrajo físicamente y me llamó la atención y y entonces decidí andar con ella y entonces me enamoré y luego, ¿y eso de qué manera te resuelve el asunto que estás viviendo en este momento? Pues no te lo resuelve, porque es causa y efecto, es decisión, resultado, son resultado. Pero si te preguntas, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo con esta persona? ¿Para qué mi economía es como es ahorita? ¿Para qué tengo estos conflictos? Entonces es mucho más profundo, porque entonces en vez de estar volcado hacia afuera queriendo que la otra persona cambie, como quiera que se llame, cualquiera que sea la relación, te vas a enfocar en ti mismo y vas a decir, yo estoy atrayendo esto inconscientemente, pero tiene una finalidad, que es hacia donde vamos ahorita. Pero es para qué, en realidad, la pregunta profunda y de trascendencia además. Muy bien. Entonces, sí, transformarme, sí, pero ¿cómo, no? La pregunta siempre es esa. Dice, ok, está bien, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el método? Muy bien. Hay que tomar en consideración varias cosas antes que nada, antes que hablar de cómo es, que sí puedo. Todo tiene un origen y evidentemente también tiene una solución, como tal. Todo, absolutamente todo, ¿eh? Cuando digo todo, bueno, tiene su chiste hablar así. Todo tiene un origen y también una solución. Funcionas perfectamente bien. Esto es altamente liberador. Por lo que decía hace rato, vivimos culpabilizándonos y flagelándonos por las decisiones y porque, bueno, que no vi, que no me fijé en esta persona, ¿cómo es posible? Que tan güey me agarró dormido, ¿qué pasó? No, nada. Tú siempre tomas las mejores decisiones a cada momento, nunca has cometido errores. Qué rico se siente que podamos pensar, que alcancemos ese nivel de conciencia, el que podamos pensar que en realidad nunca hemos cometido un error, nunca hemos tomado una mala decisión. Hace rato lo comentaba cuando estaba hablando del tema de los hijos, que con los recursos con los que contabas, con la sabiduría que habías alcanzado en ese momento, con tus experiencias de vida, y con las herramientas con las que contabas en ese momento, pues no podías haber hecho otra cosa. ¿Qué otra cosa podías haber hecho? Pues nada más que eso. Entonces hay que sacudirse la culpa, hay que sacudirse toda esta parte, porque en realidad sí funcionas perfectamente bien. Siempre hago la analogía, o normalmente hago la analogía de la computadora cuando hablo de este tema. Si tú compras una computadora, o sea, el puro fierro, el hardware, sin programas, pues no sirve para nada, ¿no? O sea, ¿qué resultados o para qué te puede ser útil el puro fierro? Lo conectas y pues, sí le llega la luz, pero la corriente, pero y luego no me sirve para nada. Claro que no, porque necesito un programa, ¿no? Ese es el tema con nosotros. Nosotros tenemos un cerebro que funciona perfectamente bien. Así tu vida sea la peor de las situaciones que te puedas imaginar, está funcionando tu cerebro perfectamente bien. Nada más que hay que revisar el programa. Ese es el tema. Hay que meterse en las profundidades, saber qué caramba instalado está en ese cerebro que da esos resultados que no son los resultados esperados por mí. Ese es el punto en realidad. El programa, no el cerebro. El cerebro funciona perfectamente bien. Y no te sientas culpable de absolutamente nada porque has hecho lo que has podido con lo que has tenido. Joe Dispenza, que es un tipazo realmente en todos sentidos, pues escribe muy padre y aborda estos temas de una manera muy interesante y muy fácil de digerir. Tiene un libro que se llama Deja de ser tú. Cuando yo leí el título dije, no, está fácil, ¿no? Deja de ser tú, imagínate lo que implica eso, que dejes de ser tú. Ahora también aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Quién eres tú? ¿Eres la máscara que veo cuando estamos con los cuates tomando una copa? ¿Eres el que se pone la máscara cuando está con su pareja? ¿Eres la máscara que te pones cuando estás trabajando? ¿Eres la máscara que te pones cuando estás con tu familia? ¿Quién eres en realidad, no? No somos auténticos normalmente, ¿eh? Siempre estamos con la máscara que corresponde a la circunstancia o al entorno que hay, con la finalidad de no ser rechazados. Esto tiene que ver con autoestima. Las personas que son auténticas, que se visten como se les pega la gana, que se dejan el cabello como se les pega la gana, que se expresan, desde luego sin ofender, pero que se expresan con libertad, que expresan y no tienen tapujo alguno para expresarse, ese es auténtico. Nada más que todo el mundo lo ve así como, ay, este güey, qué raro. Pues sí, qué raro, ¿no? Qué raro, qué distinto. Qué loco, exacto. Qué raro, no, es
qué diferente es en realidad a lo que estamos acostumbrados. ¿Y tú por qué no haces eso? ¿Cómo crees que van a pensar de mí? Ahí está la cosa. En que vivimos de lo que los demás piensan de nosotros, y en realidad lo más importante que existe en nuestra vida, y eso tiene su chiste, cuesta cierto trabajo, es tomar conciencia de que la única opinión importante en mi vida es lo que yo opino de mí. Debiera ser, ¿verdad? Debiera ser. Ojalá que así fuera. Que yo me tomara la conciencia profunda, que me diera cuenta que en realidad mi opinión es la única importante, porque conmigo yo voy a estar siempre. Y mi pareja, quién sabe. Y mis hijos, quién sabe. Y mis vecinos, quién sabe. Y mis amistades, quién sabe. Y mi jefe, pues quién sabe. Pero esa opinión es a la que yo le doy valor. Y esa opinión es la que determina mi conducta. Y entonces siempre estoy siendo otro y no siendo yo mismo. Eso es dentro de algunos otros temas muy interesantes de lo que aborda este libro de Joe Dispenza. Altamente recomendable. Muy bien, y viene la otra parte. ¿De dónde viene la información que provoca que mi cerebro funcione de la manera en que está funcionando y que yo esté creando la realidad que estoy creando? Aquí nos vamos un poquito más profundos. Como esto está en el inconsciente, o sea, no consciente, yo no sé que existe esta información. Es importante reconocer que hay varias vías a través de las cuales esos programas fueron instalados en el inconsciente. Una de ellas, no lo digo en orden, sino simplemente la primera que anoté en esta lámina cuando la diseñé, viene de manera transgeneracional. Transgeneracional significa heredado por mi familia, de mi árbol genealógico. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Hay una parte en el ADN que está en el núcleo de la célula de todos nosotros, de los billones de células que hay en nuestro cuerpo físico. En el núcleo de cada una de estas células está el ADN. El ADN contiene 1000 y tantos códigos de información que en su inmensa mayoría su función es producir proteínas. Las proteínas se producen para que deriven en algún momento en efectos biológicos, estos químicos, eléctricos, etcétera, etcétera. Hay una parte de ese ADN en su estructura molecular que es un código también que no produce proteínas. De hecho, los científicos durante mucho tiempo le llamaron código basura, porque dijeron, bueno, si no tiene una función biológica, esto no se va a reflejar biológicamente, pues no sirve para nada. Cuando todo sirve para algo, ¿no? En el universo todo sirve para algo y todo está diseñado perfectamente bien. Ahora se sabe, gracias a Bruce Lipton, ahorita voy a recomendar su libro, ahora se sabe que ese es el código emocional. Todos los eventos de alto contenido emocional experimentados por mis ancestros se graban a nivel celular y se transmiten de manera transgeneracional, y a la tercera o cuarta generación de haber sido transmitidos, alguien a través de un síntoma o enfermedad o un conflicto de vida se encargará de manifestar que hay un asunto, pero de índole emocional, que resolver. Esto es muy importante y muy profundo realmente, porque además le da un enfoque a lo que tiene que ver con las enfermedades muy distinto. O sea, rompe un paradigma de manera muy importante, que es el hecho de que estar enfermo es normal y de que para aliviarse pues hay que meterle al organismo algo que se diseñó en un laboratorio. Ahí sí ya de entrada es así como, ay, ¿en serio? Lo que pasa es que lo vemos tan fácil y tan normal porque estamos habituados a eso, porque nacimos con eso. El niño tiene temperatura, entonces tiene infección, pues es penicilina, ¿no? Y entonces ¡fum! Penicilina al organismo, que le destruye otras cosas, no importa, pero le vamos a quitar la fiebre, ¿no? Entonces ya estamos tan familiarizados con ese tema que lo vemos en realidad como algo normal, pero no, por supuesto que es algo totalmente antinatural. Pero bueno, esto en cuanto a cuestiones biológicas se refiere. En cuanto a circunstancias de vida también, esto tiene que ver con algo que se llama, o que se le puede llamar secretos de familia. Todas las familias tienen secretos, de mayor o menor trascendencia, pero en realidad todos tenemos nuestros secretos, ¿sí? Ahora, esos secretos, al no ser manifestados, esto es, al no ser externados, hacer algo que dices, chino, ojalá que nadie se entere, se improntan, estos se graban como programas a nivel celular y son transmitidos a la descendencia. Y de la misma manera, a través de conflictos de vida, alguien de la descendencia va a manifestar a través de estas situaciones adversas que hay algo emocional que resolver. Solamente voy a mencionar algunos para ponernos en contexto.
algunos de los secretos que pueden ser significativos y haberlos recibido de manera tóxica en este código emocional. Estoy hablando de infidelidades, de alcoholismo, de drogadicción, de incestos, de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte más lejana, por decirlo de esta manera, cómo es que pudiste haber recibido información a nivel biológico, esto es en tu código emocional, específicamente derivado de la familia, y que puede estar causando una situación no deseada en tu existencia. Durante tu gestación, niños no deseados, por ejemplo, lo mencioné hace rato, ligeramente. También que nació niña y querían niño, y entonces a lo mejor no se manifiesta de una manera así muy fuerte, pero la vibra se percibe cuando hay rechazo de parte del papá hacia la niña, normalmente así, normalmente, no siempre. Todos los eventos de alto contenido emocional experimentados por mamá se graban también a nivel celular, y obviamente pues el niño se está alimentando de la sangre de la mamá, y la sangre de la mamá lleva cortisol, esto es, lleva la hormona del estrés, porque constantemente está sometida a sobresaltos. Entonces el bebé está recibiendo esa sangre con ese código, ya con ese programa, con esa información, y va a acabar por manifestarlo en algún momento a lo largo de su existencia. Y entonces preguntarán, bueno, ¿por qué? No, ¿es para qué? Es para que sanes algo. Sería así, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con síntomas y enfermedades como con conflictos de vida, si te haces la pregunta, ¿para qué? Para que sanes algo de tipo emocional, o sea, de índole emocional que está grabado en tu código genético. Porque no es normal estar enfermo, ni es normal vivir bajo conflicto, no es normal. Lo que pasa es que nuestro diseño es tan perfecto que a través de nuestra biología se menciona de esta manera en este tema, se da una solución biológica a un asunto de tipo emocional para que tomes conciencia que tienes que resolverlo. Y pregúntate, esa parte de mi cuerpo, ¿cuál es su principal función? Y te va a acercar a cuál es el tema emocional. Perdóname, por favor. ¿Puedes repetir? Desde Buenas noches, Adrián Rocha. No, después de lo que tienes que sanar. A ver si agarro el hilo de lo que quieres. El cuerpo se manifiesta como una solución biológica para que tomes conciencia de que hay algo de índole emocional que es necesario sanar en la parte biológica. Si fuera en la parte de conflictos de vida, tú estás atrayendo una determinada circunstancia, lo estás atrayendo de manera inconsciente, hoy te explico cómo, lo estás atrayendo de manera inconsciente para experimentar una situación no deseada, que no es normal vivir en conflicto, es para algo. Tú estás viviendo eso, a través de tu campo electromagnético, estás creando esa realidad con la finalidad de vivir un conflicto, pero no nada más para vivirlo, como lo dije al principio, ¿no? O sea, nada es coincidencia, ni la vida es una cruz que me mandó no sé quién y que es normal para desaparecer. No, lo estás viviendo para tomar conciencia de que respecto a ese tema en particular que te genera un conflicto en tu vida, hay algo que necesitas resolver, emocional. Y puede ser en tu proceso gestacional que lo adquiriste, o puede ser transgeneracional que fue heredado, o puede ser en tu primera infancia, que tiene relación obviamente con tus creencias. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, bueno, la otra vía a través de la cual tú recibes esa información, pues es en tu primera infancia, ¿no? Todas las emociones intensas experimentadas y todas las creencias limitantes, de las que ya hice referencia hace rato, se manifiestan después a lo largo de tu vida, y entonces hay que encontrar la creencia limitante, cómo es que crece en eso. Es como el que dice, oye, me gusta mucho esa chica, pero la verdad es que no me acerco a ella porque lo más seguro es que me bate. ¿De dónde sacas que te va a batear? ¿Cómo sabes que tú no le atraes también a esta persona? No, pues es que vela. Fíjate, nada más por el físico, las personas establecen o establecemos que ya por su físico me va a batear. O sea, ¿por qué? Porque yo soy feo, porque estoy qué, o porque no sé, o qué cosa. ¿Qué creencia tengo respecto de mi propia persona que me hace pensar que no merezco tener a mi lado una persona con esas características? ¿Pero por qué? O sea, ¿de dónde he sacado todas esas burradas? Sí, hay un lugar de donde las sacaste, nada más que está en el inconsciente, es una creencia limitante. Y el problema de las creencias limitantes es que se conforman como las cebollas a través de capas, ¿no? Porque bueno, en este ejemplo que normalmente doy, el amigo lo convence y le dice, no, acércate, ¿qué tal si te hace caso? Híjole, acércate pues, total, ¿qué? Ya vivías sin ella, ¿no? Si no te hace caso vas a seguir viviendo igual, ¿cuál es el problema? O sea, ya vivías así. ¿Quieres vivir diferente? Pues tienes que arriesgarte. Y se acerca a la persona, pero se acerca nervioso, le suda la mano, su lenguaje corporal, la manera de expresarse.
y saluda y no sé qué, y lo batea. Porque la persona percibe cómo te sientes. Si tú crees que no se nota cómo te sientes, o si nosotros pensábamos que no se aprecia para los demás cómo me siento internamente, hemos estado confundidos y equivocadas. O sea, por supuesto que se nota cómo te sientes y qué opinas acerca de tu propia persona. En la manera en que caminas, en la manera en que saludas, en la manera en que te expresas verbalmente y no verbalmente, se expresa todo eso, se manifiesta. Y los demás lo perciben. Hay quien más, quien menos, pero la gente lo puede percibir. Ahora, regresa esa persona y le dice a su amigo, dice, ya ves, te lo dije. Una capita más a tu creencia limitante de que no mereces tal y cual. Por eso es importante irse a las profundidades y preguntarse, ¿para qué estoy atrayendo una circunstancia así? Pues para que te des cuenta que traes una creencia limitante en relación con las personas, o con las mujeres, o con las parejas, o con las relaciones X. ¿De acuerdo? Muy bien. Volviendo a la parte cuántica, volviendo a la parte vibracional, todo resuena, todo absolutamente resuena. Hay un campo electromagnético alrededor de nuestro cuerpo que solamente, fíjate esta parte, solamente puede atraer aquello que se corresponde contigo. Tú no puedes tener una relación con una pareja, una relación de amistad, un jefe, que no se corresponda contigo a nivel vibracional. Es muy curioso, hay una anécdota de una paciente que hace años acudió a consulta y me dice, textualmente así me dijo, todos los hombres son egoístas, y pues la verdad es que estoy harta. Mi marido, que afortunadamente ya se murió, así me dijo, que afortunadamente ya se murió, es una persona muy egoísta. Y yo dije, bueno, pues por principio de cuentas vamos a entrar en sintonía, porque ¿qué es ser egoísta, no? Dígame usted qué es ser egoísta para ya que hablemos el mismo idioma. Me dice, bueno, ser egoísta es que te centres nada más en ti, que todas las personas satisfagan tus necesidades y que tú no te preocupes por dar nada. Eso es una persona egoísta. Ok, bien. Y luego todos, pues yo digo que todos, no, todos son egoístas. Bueno, para decir todos, tiene usted que haber andado con todos. Y la verdad que yo no me acuerdo de haber salido con usted. Pero bueno, ¿no? Vamos a pensar que, vamos a recordar más bien que el cerebro tiende a generalizar, ¿no? Te atienden mal en una farmacia, todos los de la farmacia de Guadalajara son ustedes por cuento, todos. O sea, porque tendemos a generalizar. Porque el cerebro no trabaja de una manera tan específica como para decir, no, mira, esa persona de ese lugar se comportó de esta manera. No, todos los de ahí. Entonces esta señora igual, todos los hombres. Ahora, le digo, señora, la vida es un espejo. Todo lo que está frente a ti se corresponde contigo. Porque es un espejo. Y me dice, ¿usted me está diciendo que yo soy egoísta? Le dije, bueno, es que mire, esto tiene dos... existen las polaridades pues en este tema, ¿no? Una cosa es, yo soy igual que esta persona y por eso me choca, porque esa parte de mi sombra, como lo dijera Carl Gustav Jung, esa parte de mi sombra, de mi estructura psicológica que yo detesto, que no me gusta de mí pero sé que existe, cuando yo la veo proyectada al frente, pues la rechazo. Lo que te choca, te checa, ¿no? Ese es un polo. Usted es igual y a lo mejor por eso me caen gordos los que se comportan de esa manera. Y el otro polo es, usted es igual, es decir, usted es así de egoísta, pero con usted misma. Y tú se quedó así como, a ver, ¿cómo es eso de ser egoísta con uno mismo? Pues que se deja usted al final, que su familia, si usted quiere comer pollo y todos siempre quieren comer pescado, pues comen pescado, ¿no? Y si usted quiere ver esa película y tiene muchas ganas de verla, pero toda la familia quiere ir a ver otra, o su pareja quiere ir a ver la otra, van a ver la otra. O sea que usted se está olvidando de usted. O sea que egoísmo, ¿no, señora? Y nada más bajó la mirada así y me dijo, pues así ha sido siempre mi vida. Yo siempre me he olvidado de mí y me he volcado hasta satisfacer las necesidades de los demás. Siempre he estado haciendo eso. De tal manera que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, señora, pues ese es el punto. A la hora que usted se tome en cuenta y le exija a la otra persona, así como yo satisfago tus necesidades, tú también satisfaces las mías, porque esto es pareja, es de parejo, ¿no? O sea, yo doy, pues tú das. Porque si yo doy, y tú no me das a mí nada, pues yo voy a sufrir, tú vas a seguir feliz de la vida. Ahora le dije, usted atrae a esas personas con la única finalidad de tomar conciencia de que dentro de usted hay algo que sanar, su autoestima. Pero señora, nada más fue a consulta una vez. Esto es lo maravilloso además de este tema, ¿no? Que no es de recomendaciones y de que cambie usted, ya no es explosiva, ya no, porque como lo dije hace rato, eso dura unas horas o unos días, al rato otra vez, porque es tu campo electromagnético el que está determinando la realidad que vives cotidianamente, no es tu parte racional, es tu campo electromagnético.
Atraes solamente aquello que resuena contigo, no puedes atraer otra cosa. Tú jamás has estado con una persona que no vibre tu frecuencia. Nada más que estamos educados de tal manera que queremos que la otra persona se comporte como a mí me gustaría que se comportara y que hiciera las cosas que a mí me gustan, para entonces ser feliz yo. No, si la otra persona no te está dando lo que tú quieres, lo que tú demandas, lo que tú exiges o lo que tú necesitas, no es imputable a la otra persona. Tú atrajiste a esa persona para que tú sanes algo, tú, contigo mismo. Esto elimina juicios, esto elimina culpabilidad, esto elimina estar desgastándose por que la otra persona sea diferente. No, si ella es así, es porque así la trajiste. Para algo la trajiste así, ¿no? Para pasar por este trance y entonces tomar conciencia. Y entonces resolver. Pero no cuando cambia, no, resolver aquí adentro. Cuando tú resuelves aquí adentro, modificas tu campo electromagnético. Ya no tienes que hacer nada después. Esa es la maravilla del método. Que tú no tienes que hacer absolutamente nada después. Porque así como no tuviste que hacer nada para atraer todo esto bueno a tu vida, que también eres tú, y todo esto que tú le llamas malo a tu vida, no hiciste ningún esfuerzo, de la misma manera, cuando tú modifiques la frecuencia a la que vibras, sin hacer ningún esfuerzo, estarás atrayendo otras cosas a tu existencia. Nada más que hay que volcarse para adentro, no seguir volcados hacia afuera, porque vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. Y además, ¿sabes a quién vas a cambiar? A nadie. Es que me ama mucho y yo sé que va a cambiar. No, pues te podrá adorar, pero no va a cambiar, porque no es esa persona la que tiene que cambiar. Es tú el que necesitas trabajar dentro de tu interior para buscar todas estas cosas, resolverlas rápidamente, y entonces sin que hagas esfuerzo alguno, como decía, se modifica tu vibración, se modifica la realidad que estás creando cotidianamente. Tú creas tu realidad a cada instante, no de vez en cuando. O sea, a cada instante estás creando tu realidad, porque eso está determinado de manera cuántica a través de ese campo electromagnético. No es con tus pensamientos racionales con lo que creas esa realidad, aunque así nos haya educado. Muy bien, no solo aquellas personas, solamente aquellas circunstancias que estás viviendo son las que se corresponden vibracionalmente con tu campo electromagnético. Tu biología se manifiesta también por resonancia vibracional. Los síntomas tienen una razón de ser. Es la solución biológica de un asunto emocional. El cuerpo por eso se manifiesta, para que tomes conciencia que algo hay que resolver. ¿Ok? Carl Gustav Jung, un psiquiatra muy famoso, que ya mencioné hace unos minutos, decía: todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Pero si necesitas, pues, voltear para acá, ¿no? O sea, ves el espejo y ves lo que te molesta y lo que rechazas y dices, soy yo. El otro día se me ocurrió una cosa muy chistosa, hace algún tiempo, en un conflicto de pareja, y dije, wow, he estado viviendo conmigo, qué feo. He estado viviendo conmigo, ay, canijo, no sea tan fácil. Es cuando tomas conciencia en realidad que la otra persona no tiene la culpa de nada, hace lo que puede, y es tu espejo, es tu más grande espejo, es tu más grande maestro, la pareja. Volviendo a la parte de la energía, bueno, pues tenemos vórtices o centros magnéticos, energéticos, perdón, quise decir. Energéticos son los 7 chakras que tenemos en nuestro cuerpo físico. Cada uno de nuestros órganos también tiene su campo electromagnético, e incluso las propias células tienen un campo electromagnético también, que está determinado por esa información que hay en el ADN. Bruce Lipton, que lo mencioné, no sé por qué no está aquí, Bruce Lipton desarrolló un concepto que se llama epigenética. El prefijo epi es en la parte superficial de la célula específicamente, y dice que la expresión celular está determinada por su membrana, no por el contenido genético que esté en el ADN. Eso también rompe paradigmas, porque estamos acostumbrados a decir, no, bueno, si mi abuela tenía diabetes, si mi madre tiene diabetes, y entonces yo, pues, por supuesto, y a la hora que se te manifiesta es lógico, pues es genético, y ahí te quedas. Cuando en realidad la expresión celular está determinada por el entorno de la célula. ¿Y cuál es el entorno de la célula? La sangre. Y cuando tú te estás sometida de manera sistemática a sobresaltos, lo que sucede cuando tú tienes un susto o un enojo muy profundo es que te llenas de cortisol. La hormona del estrés se libera y llena tus extremidades para que te defiendas o para que salgas corriendo. Esto es ancestral. Esto es cuando salían los cavernícolas a cazar, pues se enfrentaban a fieras que los podían matar. Entonces, o te defiendes o sales corriendo. Entonces, por eso en las extremidades superiores e inferiores es en donde se concentra el cortisol, para que tú puedas tener una respuesta física.
actualmente estamos sometidos a sobresaltos en nuestra vida cotidiana que no liberamos esa energía, porque aunque te espantas, pues ni te agarras a golpe ni sales corriendo. Entonces estás metilizando, se le llama en biología, estás metilizando la célula de manera constante. Y esa metilación lo que hace es que provoca la expresión de la célula. Esa expresión de la célula sí está determinada por información genética. El ejemplo típico es, si tú tienes el gen supresor de tumores inhabilitado, es como si lo tuvieras en off o apagado. El gen supresor de tumores es el ejemplo. Está inhabilitado. Y constantemente estás metilizando la célula, constantemente por esos sobresaltos, esos enojos, corajes, ira, etcétera, etcétera. Entonces, la membrana recibe la información del cortisol y transmite la información al ADN. Entonces, constantemente, entonces es como si revisara, a ver, ¿qué hay inhabilitado aquí? Pues el gen supresor de tumores está en off, está apagado. ¡Pum! Se expresa la célula por el eslabón más débil. Siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil. En este caso sería, el gen supresor de tumores está apagado, estás metilizando la célula constantemente, que se expresa de esa manera a través de desarrollar un tumor. Pero no porque sea normal desarrollar un tumor. Si tu vida es tóxica en todos los sentidos, pues obviamente la predisposición a expresarse tus células de una manera nociva, esto es con un síntoma, una patología, pues es muy alta. Pero no es porque traigas la información genética por lo cual se haya desarrollado un tumor, una diabetes o un cáncer o un X. Es por el tipo de vida emocional que experimentas de manera sistemática. Eso también rompe paradigmas a nivel de ciencia, por supuesto, ¿no? Porque es como aprender a gestionar tus emociones, aprender a tomar conciencia de para qué estoy viviendo esto, tomar las decisiones correspondientes y entonces vives más tranquilo y pues no necesitas medicamentos. Pregúntame quién no le haría gracia que no fueras a la farmacia, ¿no? Pero bueno. Sí, ese tiene esa otra implicación muy importante. Ahora, dentro de los órganos, el órgano más importante, bueno, los dos más importantes en cuanto a emisión de energía hacia el campo cuántico son el cerebro, pero principalmente el corazón. El campo electromagnético de tu corazón emite una frecuencia muy importante hacia el campo cuántico y crea la realidad que tú experimentas a cada instante. La frecuencia de vibración del campo electromagnético de tu corazón está determinada por la información que tienes en el inconsciente. ¿Es claro esto? La frecuencia en la que vibro está determinada por la información que tengo en mi inconsciente. Ya sea que parte de esa información sea transgeneracional, parte de ella sea de mi proceso gestacional, parte de ella sea mis creencias, en fin. Pero es lo que determina la manera en que vibras. Y como consecuencia, lo que aparece en tu vida siempre se corresponde con eso, por resonancia. Conflictos de vida interminables con pareja, con jefes o con quien sea, pero conflictos como tal, infidelidades, celos, ansiedades, apegos, carencias económicas o de otra índole, síntomas o enfermedades, todo es una correspondencia de tu frecuencia de vibración, absolutamente todo. Aquí está el libro de Bruce Lipton, que mencionaba ahorita, se llama La biología de las creencias. Es un libro, sí tiene su parte científica, pero no es muy profunda. Es una manera de escribir que permite que cualquier persona pueda comprenderlo y asimilarlo sin que tenga incluso antecedentes o una formación médica. Tomar conciencia, que sería pues como antes del final. Tomar conciencia es no ver la enfermedad como algo normal, porque realmente nunca lo ha sido algo normal. No estamos diseñados para estar enfermos. Cuando tu biología se manifiesta de una determinada manera, siempre es por un origen que tiene que ver con información y un asunto de tipo emocional. Siempre pregunto a la gente que acude a consulta ¿desde cuándo se manifiesta el primer síntoma? ¿Y qué asuntos de índole emocional estabas experimentando? ¿Y el síntoma en qué parte de tu cuerpo es? Voy a dar un ejemplo sin profundizar mucho en esto porque es muy extenso. Un tumor cancerígeno del seno izquierdo, por ejemplo. El seno izquierdo, cuando la persona es diestra, está relacionado con su madre y de tener descendencia con sus hijos. Asuntos de alto contenido emocional experimentados con la madre, de no tener hijos, o con los hijos en el caso de que existan, se manifiesta a través del seno. ¿Por qué? Porque el seno, cuando te preguntas, bueno, ¿para qué sirve esa parte del cuerpo? Bueno, pues el seno es el que alimenta a la descendencia. Entonces ahí se manifiesta. Cuando es en el seno derecho,
tiene que ver con la protección, tiene que ver con la pareja, específicamente con el varón, o tiene que ver con los hermanos, o con el padre, pero con la figura paterna, con la figura de autoridad, real o simbólica. Cuando digo esto es no necesariamente con el padre, pero es que tú a tu jefe lo ves como si fuera tu padre, y entonces tienes problemas emocionales con él, y entonces el inconsciente no distingue entre es mi padre o es mi jefe. Lo identifica como autoridad, como figura paterna, etcétera, etcétera, y entonces asocia y manifiesta a través de la biología. Es un ejemplo solamente. La hernia hiatal, por ejemplo, es un esfínter que cuando terminas de comer se cierra para evitar que se regresen los fluidos gástricos. Y cuando hay irritación en el esófago, porque hay este reflujo constantemente, ¿para qué sirve esto? Pues para recibir el alimento, ¿de acuerdo? Cuando ya recibiste el alimento, lo natural es, se cierra. Pero cuando el alimento no fue suficiente, y me estoy refiriendo a alimento emocional, la calidad o la cantidad de amor que recibo no es la calidad o la cantidad de amor que yo anhelo o que yo necesito, se mantiene abierto el esfínter. Y entonces, pues con todas las repercusiones que esto conlleva, sobre todo cuando te vas a dormir, ¿no? Pero realmente no es que estés mal. ¿A cuántas personas la superan sin que resuelvan el asunto emocional? Pues a la mayoría, ¿no? O sea, la gran mayoría de las personas les mete el cuchillo para resolver de manera mecánica algo que no es mecánico, ¿no? Y que tiene un origen emocional invariablemente. Y como ese ejemplo podríamos dar muchísimos, porque en realidad todo siempre está relacionado con eso. Entonces la pregunta siempre es, ¿desde cuándo el síntoma? ¿Qué situación, en qué parte de tu cuerpo? ¿Y qué situación estabas viviendo en el momento del primer síntoma, ¿no? O unos días antes o unas horas antes. ¿Qué es la enfermedad? Ya desde este enfoque, la enfermedad es una solución biológica que el inconsciente envía para mostrarnos a través de nuestro cuerpo que hay una situación emocional que debe de ser sanada. Muy bien. No es normal sufrir tampoco, y esto sería como redundante. No es normal que tengas una relación tóxica con tu pareja, no es normal que tengas conflictos en general. Si hablamos específicamente de la pareja, que es algo muy recurrente, realmente, si ustedes supieran la cantidad de personas que en el mundo están padeciendo hoy, o sea, ahorita, por cuestiones de pareja, es impresionante, que no necesitamos que nos reeduquen, o necesitamos ver la vida desde un ángulo totalmente diferente para no estar experimentando todas estas situaciones de pareja. Es impresionante. En mi página, en mi fanpage de Facebook, que se llama Adrián Rocha, publiqué hace unas semanas algo relacionado con la infidelidad. Impresionante la respuesta. Mi mercado, por decirlo de esta manera, o las personas que me siguen están conformadas en un 85% por mujeres y un 15% por hombres. Pues yo creo que el 15% de los hombres escribió, ¿no? Porque es impresionante cuántas mujeres y cuántos hombres están viviendo actualmente una situación en la que le están poniendo el cuerno, o lo están poniendo. Porque hay gente que también escribe y pregunta, ¿qué hago? No puedo dejar a mi amante. ¡Wow! Pues eso es muy profundo, no es nada más de que, ay, pues es una carita al aire, ¿no? Es una debilidad que tengo. No. Eso tiene algo mucho más profundo. O sea, tú para algo lo estás haciendo. Y tu pareja de la misma manera, por eso es tu pareja. Necesitaba encontrar una persona que haga ese tipo de cosas para tomar conciencia entonces de su baja autoestima, o de sus creencias limitantes, o de sus, sabrá Dios qué, ¿no? Que hay que buscar en consulta, en sesión. Pero se corresponden. La víctima y el victimario, por supuesto que también. El victimario necesita una víctima para que se deje flagelar, para que se deje atacar, y se deje maltratar. Y la víctima necesita un victimario para que no esté molestando. Todo se corresponde, nada está hecho, nada funciona mal, todo está perfectamente bien diseñado. Esta frase me encantó, dice ahí, le dices a tu pareja, lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. Esto es reconocer realmente, pero reconocer a la pareja. Sobre todo cuando la relación es tóxica. Y tú ves la debilidad de este ángulo y le dices esto, ¡wow! Ojalá que la otra persona también te lo diga, ¿no? Porque a veces sucede que hay quien toma conciencia en este sentido
y hace lo correspondiente, o a lo mejor no lo hace, pero cuando menos toma conciencia que es lo peor. Dices, mejor no me hubieras dicho, porque ahora me veo comprometido y me siento un irresponsable si no lo resuelvo. Hay personas que dicen eso, Si yo no me hubiera enterado de eso, estaría más tranquilo, porque ahora tengo que hacer algo. Ah, no, si no lo hagas, pues es tu vida, no la mía, ¿no? Sí tiene esa peculiaridad, este tema, de que tú te enteras de una cosa, te enteras de cómo es que se crea la realidad en verdad, cómo es que has creado esta realidad el día de hoy, y sobre todo la parte que estás padeciendo, y cómo es que podrías sanarla, y bueno, pues hay cada quien, por supuesto que hay cada quien. Y aquí, lo digo así, con pleno conocimiento, están las personas que tienen que estar. No los que no agarran tráfico, no los que no les agarró la lluvia, no los que no tuvieron trabajo, no, están los que necesitan estar, los que necesitan escuchar estas cosas, porque nada es coincidencia. Solamente quien necesitaba escuchar esto para algo, y cada quien en su mundo interior se acomodará la información de cada quien, es que está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, hay otra frase que también me gustó mucho, la vi hace poco tiempo, por eso la quise incluir. Dice a la pareja: no puedo hacer nada por ti, excepto trabajar en mí, y tú no puedes hacer nada por mí, más que trabajar en ti. ¡Wow! También es algo como bien, cara. O sea, qué bien que escuches de tu pareja una cosa así. O sea, te deja de ser responsable de su sufrimiento. Y tú sabes perfectamente también lo contrario. Esa persona no es responsable de tu sufrimiento tampoco. Y no estamos hablando de responsabilidad como culpabilidad, ¿no? Responsable en el sentido de que yo no provoco, tú no provocas esto en mí. Yo provoco esto en ti. Es como el que dice, es que me choca, siempre que dices, eso me haces enojar. No, yo no te hago enojar. Yo no tengo el poder de sangolotearte el cerebro para que te enojes. Eliges inconscientemente enojarte con lo que yo digo. ¿Y qué crees? Que ha pasado tantas veces que pues yo ya lo sé, por eso te lo digo. No sé, si yo no supiera dónde te duele, dónde brincas, dónde respingas y dónde te enganchas, sí sé. Porque no es la primera vez que lo manifiestas, no es la primera vez que te enojas, no es la primera vez que te enganchas cuando yo digo eso. Y cuando siento que voy perdiendo la discusión, cuando siento que ya me estás ganando y que chila, a veces tiene razón ella, entonces, ¿qué le digo? Pues lo que la aprenda, lo que la haga enojar, lo que la saque de quicio, pero no es que la saque yo de quicio con lo que le digo, es que como ya se reacciona así, pues se lo digo. Recuerden, solamente las personas que tienen miedo son susceptibles de ser manipuladas. Nada más los que tienen miedo. Una persona que se ama no permite, desde la primera, Es que la relación de pareja, además, es un enfoque muy importante, que es muy común, como dije hace rato. Es como el niño, ¿no? Al niño le permites una vez y mira, ¿no? Y ahora se lo permites otra vez y mira. Y se lo permites otra vez. ¿Cómo es posible? Que sueltes la rienda, la sueltas. Y luego cuando la quieres jalar, pues puede rienda. Por supuesto ya no vamos a poder jalar, porque no se establecieron las condiciones desde el principio. En el caso de la pareja es lo mismo. Aquellas parejas o personas, mujeres que llegan a consulta, que las golpean de manera regular, las golpea a su marido, y dicen, es que lo amo mucho, no lo puedo dejar. ¡Wow! No, sí te creo. O sea, te creo que lo amas de una manera patológica. Pero ¿y a ti? ¿Y cómo se quedan así como a mí? Es que no, yo tengo que amarlo a él, aunque sea así, demasiado. ¿Y tú cuándo? ¿Y tú dónde? ¿Y tú cómo? Entonces todo está dentro, todo está en nosotros. No estén en otro. Ay, es que me tocó un golpeador, ay, es que me tocó un alcohólico, ay, es que me tocó un infiel, ay, es que me tocó. Es que parece que andabas con una lupa, ¿no? O sea, buscando cuál es alcohólico, cuál es con este. No, pareciera que así es. Porque además es un patrón que se repite. Tú te tienes una relación, buscas a esa persona y pues, se parece, nada más se llama de otra manera, ¿no? Pero se hace cuenta que es la misma persona. ¿Por qué? Porque tu campo electromagnético la atrajo, no tu parte racional. Y hasta que no se haga algo, va a seguir siendo así. Por eso esta frase. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá rigiendo tu vida. Y tú le llamarás destino. Es que es el destino. Es que estás escrito. Es que yo tenía que decir. Es que es lo que me tocó vivir. No, ¿cómo que me tocó? O sea, no vas a participar. ¿Tú vas a participar en el juego? O sea, es lo que te tocó y ya así como, bueno, sígueme pegando, sígueme siendo infiel, sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Cómo?
Pero siempre es disculparse, porque hay muchas personas también que dicen, es que soy una estúpida, o he sido un estúpido, ¿cómo es que no me di cuenta? Es como nunca he hecho nada. Tranquilo, no pasa nada. Estás sentado aquí en una consulta. Ya tomaste conciencia de que necesitas resolver algo, pero excelente. El 50% del camino ya está recorrido cuando hay conciencia de que necesitas dar algo tú y dejar de estar echando la culpa a la otra persona. Ahí el 50% del camino ha sido recorrido ya con la pura toma de conciencia. Lo demás es lo de menos. Y es fácil. Realmente son pocas sesiones a las que acuden las personas para poder resolver cosas profundas. Pero lo primero es tomar conciencia, dejar de juzgar y de culpabilizar a la otra persona. Eso es lo primero. Y entonces se puede convertir esto en una transformación consciente de mi realidad. El método, para cerrar esta plática, el método que consigue estas cosas, como tal vez existan otros, es un método que originalmente se desarrolló no con esa finalidad, pero bueno, de ahí surgió, esa es la parte que detonó todo esto. Un doctor de nombre Hammer, el doctor Hammer, Dirk Hammer, en la década de los 80s, en Alemania, teniendo a su hijo en Italia, le dieron un balazo en la cabeza a su hijo estuvo en coma durante varios meses. Cuando fallece el hijo de Dirk Hammer, el oncólogo, al fallecer su hijo, después de 2 meses, alrededor de 2 meses, a él le dio un tumor cancerígeno en los testículos y a su esposa, casi de manera simultánea, un tumor en el seno izquierdo. Lo primero que él como médico se preguntó es, bueno, ¿por qué casi de manera simultánea? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Tendrá que ver con el sufrimiento tan profundo que tuvimos con la pérdida de nuestro hijo? Y empezó a investigar. Hizo preguntas en diferentes universidades, en diferentes hospitales de cáncer, a todas las personas que tenían este padecimiento, y el 100% de la respuesta fue sí. Les preguntó, ¿tuviste algún evento de alto contenido emocional antes de que se manifestara tu primer síntoma? El 100% de las personas dijeron sí. De ahí su trabajo fue investigar en qué parte del cuerpo se manifestó, cuáles son las principales funciones de esa parte del cuerpo, y ya te vas a la parte de la emoción, y entonces todos se encontraron. Algunos se sanaron, otros no, por supuesto, porque no existía incluso un método para sanar. Existía este gran descubrimiento que era que todo es de origen emocional, pero no existía como tal un método. Esto ya derivó después en otras cosas que se llaman descodificación transgeneracional en España. Luego en Francia, Christoph Recher también desarrolló, era un anestesiólogo, desarrolló el concepto también, orientado más o menos a lo mismo. Luego hay una persona de nombre Enrique Corbera en España que ha desarrollado un concepto que se llama neuroemoción. De hecho, mi terapeuta está en España, en Barcelona específicamente. Yo me descodifiqué hace pues, ya como 8 años. Y es algo muy rápido en realidad. Primer paso, la toma de conciencia. Segundo paso, pues trabajar a nivel terapéutico, ¿no? En muy pocas sesiones se puede en realidad resolver cosas muy, muy profundas, tanto biológicas como conflictos de vida. El protocolo terapéutico, que ya se puede dar incluso las terapias no solamente presenciales, sino también a distancia, de personas, no sé, actualmente una persona de Atlacomulco, una persona de Patzingán, una persona de Monterrey, una persona de McAllen, que están actualmente a través de internet comunicándose por videollamada con su servidor, por Skype o por videollamada en Messenger, para poder trabajar esto. Las sesiones duran alrededor de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de lo que hay que trabajar, por supuesto, y se está resolviendo también a través de ese medio, afortunadamente. Dentro de los protocolos que se aplican, estos son los más representativos. Limpiar el camino. Limpiar el camino significa todos los no dichos. Todo aquello que te guardaste, dijiste, ching, ¿cómo me gustaría decirle a mi mamá? ¿Y por qué no le dices? No, pues ¿cómo crees? Imagínate mi madre, ¿no? Y la edad que tiene, ¿cómo que se le salga con una cosa así y la mato? No, imagínate, yo me estoy preguntando, mi madre cumple 80 años el 8 de mayo, pero bueno, no fue proyección. ¿Cómo le voy a decir eso a mi mamá, no? Imagínate, ¿cómo se va a poner? Pues no es recomendable. Bueno, pues eso que te guardas, ahí está. Y te está generando conflictos en tu frecuencia de vibración. Porque es como una... Yo por eso digo que es limpiar el camino, porque es como si tuvieras una piedrita ahí que te está estorbando. En un estado de relajación no profunda, en este caso particular, sino un estado meditativo, te puedes comunicar, visualizar a la persona frente a ti. Y retomando el tema, el concepto de que todo está unido, todo es holístico.
Cuando tú piensas en una persona, la sola intención de pensar en esa persona y la emoción que experimentas con ello, te conecta con esa persona, porque todo está conectado. Entonces, cierra los ojos, le transmite la información. Yo siempre lo hago así, algunos terapeutas no lo hacen así. Yo les digo, hazlo mentalmente, porque obviamente la persona sabe que estás tú, ¿no? Entonces va a decir, hijo de tu tal por cual, no lo va a hacer porque está en la persona escuchando. No estás hipnotizado ni estás totalmente inconsciente, estás nada más relajado. Entonces les digo, hazlo mentalmente. Para el inconsciente es lo mismo, es como cuando sueñas. El inconsciente piensa que es cierto. Tal es así que las pesadillas hacen que cambie tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces piensa que es cierto. Cuando tú trabajas este protocolo a nivel de terapia, exactamente es lo mismo. El inconsciente piensa que te estás comunicando con la persona y entonces te libera. Esa es una. Y la otra es, el mensaje se recibe, ¿eh? Impresionante las cosas que me han comentado después de consulta algunas personas. No sabes cómo ha cambiado mi mamá conmigo. ¿Y le dijiste algo? No, no le dije nada. Pero se lo dijiste en sesión. O sea, te conectaste con ella y se lo transmitiste. Energéticamente recibió la información. Obviamente no está consciente ella de eso, pero la recibió. Ese es uno de los protocolos. El otro es cerrar ciclos, obviamente. Aquellas personas que llevan 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años de haber tornado con su pareja y siguen chillando. Chillando, soy chistoso. Siguen sufriendo, siguen llorando y tienen mucho tiempo que terminaron con esa persona. O sea, es un apego patológico, no puede ser, no naciste con él. Además, esto no es, el niño que llora o la niña que llora, no es el de 40 años o el de 50 años o el de 50. Es el niño de 7 años que se sintió abandonado o que se sintió rechazado. Ese es el que está llorando. Siempre el que está llorando es el niño, nunca es el adulto. Digo, como adulto sí puedes llorar también, no tiene nada de malo, por supuesto. Pero cuando esto es algo ya fuerte, que dices, no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de pensar en él, o no puedo dejar de pensar en ella, eso ya es patológico. No es la persona, es tu historia que trae algo ahí guardado que no has resuelto. Otro asunto, otro protocolo, perdón, es lo que tiene que ver con las creencias limitantes, que hay un cambio de creencias importante, eso ya lo platicamos. El siguiente se le llama proyecto sentido, que es ir al vientre de mamá y regresarle todas las emociones tóxicas experimentadas durante tu gestación, porque no son tuyas. Pues tú ni razonabas todavía, ¿no? Todavía ni siquiera salías del vientre y ya estabas recibiendo cosas tóxicas por todo lo que vivía tu mamá. Entonces eso se regresa. Y después, a través de una reprogramación, propiamente hablando, pues se va al tiempo presente nuevamente, punto, a seguirle, sin rencor, sin juicio, sin nada. Esto es un ejercicio de mutua sanación. No te estoy acusando, no te estoy recriminando, no te estoy reclamando. Estoy reconociendo que recibí eso de tu persona inconscientemente transmitido, pues te lo regreso. Ahí está. Y yo me libero, ¿ok? Y te libero, porque también se trata de eso. Y el último a mencionarse sería el transgeneracional, que es cortar vínculos tóxicos con tus ancestros, todo aquello que también inconscientemente te transmitieron. Obviamente no fue a propósito en ninguno de los casos. Fue incluso con la mejor de las intenciones, en el caso de tu primera infancia, que tus padres te educaron como te educaron. En el caso de la madre, sobre el proceso gestacional, pues obviamente estaba viviendo situaciones muy intensas, pero la intención no era desgraciarte la vida, ¿no? O sea, pero no había manera de no transmitirle esa información. Estaba alimentándose de su propia sangre. Y entonces, cortar esto de manera transgeneracional es, de igual manera, en un estado de relación profunda, ¿verdad? Atrayendo a quien corresponda, porque el inconsciente sabe perfectamente bien quién es, de dónde proviene esa información. Se corta el vínculo tóxico y liberas a tus ancestros y liberas también a tu descendencia. Porque cuando tú vibras en una frecuencia distinta, aunque tú no lo notes, no lo percibas, las otras personas también lo están percibiendo. Y hay una modificación en la estructura molecular de las personas con las que convives y con las que tienes un vínculo emocional muy intenso. Y al modificarse, obviamente, pues se liberan de ese programa al haberte liberado tú también. Muy bien. Bondades del método, bueno, pues resuelves desde el inconsciente. Eso tiene la implicación positiva de que es en pocas sesiones, porque no son recomendaciones, ni sugerencias, ni nada, sino es directamente a la fuente que está derivando en una vida como la que tienes y que quieres cambiar, quieres mejorar. Se convierte en tu filosofía de vida. Esta es la parte más importante en realidad, ¿eh? Si la gente, si las personas que acuden a consulta esto lo toman como su filosofía de vida y dejan de estar volcándose y culpabilizando al otro y dándose cuenta que yo lo atraje inconscientemente, entonces las cosas van a cambiar de manera radical y va a llegar un momento en el que evidentemente ni siquiera vas a tener que acudir a consulta. Vas a poder, no todo,
obviamente no todo, pero sí vas a poder resolver cosas muy profundas sin necesidad de que tengas que acudir con alguien que te apoye. Porque tu filosofía de vida ya es esa. Sabes que todo está en tu interior, que todo lo estás atrayendo sin darte cuenta. Creas tu realidad de manera consciente, pues esto es lo mismo prácticamente, estás consciente que estás creando tu realidad y entonces haces algo. Dejas de juzgar o de culpabilizarte, ya lo he dicho muchas veces, te liberas y liberas a tus ancestros, descendencia y más. Y desde luego pues aprendes a vivir en paz contigo mismo o contigo misma, que de hecho yo creo que es algo que muchas personas quisiéramos experimentar, cuando menos de forma regular, no de vez en cuando, ¿no? Sino vivir en paz contigo mismo y en relación con todo lo que hay a tu alrededor, que también eres tú, ya después de todo este enfoque, todo lo que hay a tu alrededor, pues también eres tú. Entonces vivir en paz conmigo mismo y en relación con lo que hay a mi alrededor, pues es lo mejor que puedes hacer por ti. Porque desde luego se trata de ti, de nadie más que de ti. Muy bien, pues muchas gracias por su confianza. No sé si alguien quiera preguntar algo. Nos anotonen uno por uno, por favor, para que se entienda. ¿Tú quieres preguntar algo? Ok, voy a aplaudir. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Sí, mencionaste algo al principio de la programación y yo te iba a preguntar en ese momento de cómo reprogramas todas esas creencias limitantes, esas creencias restrictivas. Claro. Mira, esto se hace en algo que se llama estado alfa. Nuestra actividad neurológica se mide en ciclos por segundo. Ahorita, por ejemplo, estamos despiertos, bueno, la mayoría. Se nos están rocando, ¿no? Ahorita que estamos despiertos, estamos escuchando, estamos recibiendo información, la estás analizando, ¿no? Estás razonando, algo te checa, algo no te checa, con algo estás de acuerdo, con algo no estás de acuerdo, porque estás despierto. Esa actividad neurológica actualmente, o sea, en este ejemplo, está entre 14 y 21 ciclos por segundo o más, pero partiendo entre 14 y 21, ¿no? Cuando estás razonando, cuando estás consciente totalmente. Cuando tú entras en un estado de relajación que se le llama estado alfa porque fue el primero que se descubrió a nivel de actividad neurológica, se reduce esa actividad y es entre 4 y 7 ciclos por segundo. Esa reducción de la actividad neurológica lo que hace es una especie de adormecimiento de la parte racional. Digo, hago así porque el cerebro izquierdo, o sea, la parte izquierda de tu cerebro, es la parte analítica, racional, objetiva, fría, calculadora, ¿no? Entonces, se adormece la parte racional y no cuestionas. Entonces, tanto proporcionas información de gran valor para poder definir el protocolo terapéutico adecuado y la manera en que se va a resolver, como que lo que yo hago cuando estoy hablando contigo es que se va directamente al inconsciente sin juzgarse. Por eso se puede reprogramar. Si tú, cuando estás en el umbral del sueño, que estás a punto de quedarte dormido, que se viene una imagen, una idea, un sonido, que dices, ¿eso de dónde salió? Estás a punto de quedarte dormido, estás en estado alfa. Ahí eres altamente, entre comillas, sugestionable. Yo digo entre comillas porque los niños son altamente sugestionables cuando están así que, ¿no? O con la pupila fija de que están a punto de quedarse dormidos. Todo lo que les digas, sobre todo si es su mamá, en este orden, mamá o papá o abuelos, pero en ese orden, se va directamente al inconsciente y sirve como un programa, porque no lo cuestionan, se va directamente. Nada más que sí es muy importante, como el inconsciente no conoce de tiempo ni de distancia, porque no existe el tiempo ni la distancia en realidad, hay que hablarles en tiempo presente. Y en positivo, por supuesto, lo que quieres es generar un programa positivo en el interior de la persona. Entonces, eres un ser maravilloso. Porque si tú le dices a un pequeño, eres un niño maravilloso, se va hasta el inconsciente. Entonces Chabelo es maravilloso. Entonces, el Chabelo es un niño maravilloso hoy, ¿no? O sea, porque es que le han de haber dicho eso, eres un niño maravilloso, y entonces, pues soy. Entonces, ¿qué es lo que siempre vas a ser? Un ser humano o una persona. Siempre vas a ser, tengas la edad que tengas, eres un ser humano y eres una persona. Entonces, para quienes tienen niños y están ahorita así como tomando nota de esto, es muy importante el tiempo presente en positivo y el estado alfa.
Lo que se hace es llevar a la persona a un estado de relajación, que es este estado alfa, para poder trabajar directamente con el inconsciente, no con la parte racional. Yo te puedo decir misa, ¿no? Y ya hace esto, y ya no hace lo otro, y contéstale así, y no le contestes asado, y lo vas a hacer unos días, y ya después otra vez va a ser lo mismo. Y él lo va a estar cobrando, por supuesto, además. Pero no, aquí nos vamos directamente a la raíz. Volviendo a la analogía informática de nuevo, sería, me voy directamente al programa. ¿Qué programas hay ahí? Y hay que trabajarlos, hay que entenderlos, hay que asumir que es parte de mí, no hay que despreciarlos, vamos, es parte de tu sombra, pero es parte de ti. Entonces hay que asumirlos como propios, hay que reconocerlos, hay que amarlos y hay que trabajar con ellos, pero bien. Pero en ese estado tiene que ser para que funcione. Hay personas que les cuesta más, menos entrar en un estado de relajación así. Las personas que meditan evidentemente conocen el camino y se clavan bien rápido, ¿no? Las personas que son muy mentales, que están razonando todo el tiempo y que están juzgando todo el tiempo, que piensan, les cuesta un poco más de trabajo. Pero de cualquier manera, cuando logras ese estado, te vas directamente a la raíz y resuelves. ¿Es algo como una tipo de hipnosis o algo así? No llegas a la hipnosis. Que la hipnosis también, hay muchos mitos en relación con el concepto, ¿no? La hipnosis no es así, tírate por la ventana. No, por supuesto que una persona por muy profunda que esté hipnotizada no hace algo en contra de su propia persona. El inconsciente no duerme, el inconsciente todo el tiempo, el inconsciente determina tu sistema inmunológico, el inconsciente controla tu sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay un adormecimiento profundo de inconsciente, hay una parte adormecida pero no hay una inconsciencia total en la hipnosis. Esto es solamente estados alterados de conciencia que son de relajación profunda, pero no llegan a la hipnosis. Que si en algún momento una persona quisiera trabajar en hipnosis, pues también se puede trabajar, ¿no? Pero no es parte del método tal como fue diseñado originalmente. Reitero, recuérdalo, se trata de ti. Lo que tú elijas está bien, existen muchos métodos, existen muchas terapias alternativas, existen muchos caminos a través de los cuales puedas efectivamente poder elevar tu calidad de vida. No sabemos cuánto vamos a vivir, no tenemos ni la más remota idea de cuánto vamos a vivir. Lo que sea de la mejor manera. Y si me he dado cuenta que no ha sido de la mejor manera hasta el día de hoy, bueno, pues para eso sigo vivo, para hacer algo y poder elevar esta calidad de vida. Mil gracias por su atención, mucho gusto en verlos. Gracias.